Hola, en este video vamos a ver un tema específico del análisis sintáctico que es el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Nosotros sabemos que las oraciones bimembres son aquellas que tienen dos elementos, dos miembros. Estos dos miembros son el sujeto, que respondía a la persona que realiza la acción que se describe en la oración, y el predicado, que describe la acción que se realiza en la oración. Dijimos que el sujeto responde a la pregunta ¿quién? Y el predicado responde a la pregunta ¿qué hace? Lo que vamos a ver en este video es que, así como las oraciones se dividen en sujeto y predicado, es decir, tienen diferentes elementos adentro de ellas, tanto el sujeto como el predicado también van a tener otros elementos adentro de ellas. Y estos elementos los vamos a tener que nombrar. El elemento más importante que tiene tanto el sujeto como el predicado es lo que vamos a llamar núcleo. ¿Qué es el núcleo? Entonces, el núcleo es la palabra más importante de una construcción. Estas construcciones pueden ser tanto el sujeto como el predicado. Veamos esta oración. Cristina canta. Primero tenemos que marcar cuál es el sujeto, haciéndonos la pregunta ¿quién? ¿Quién canta? Cristina, muy bien. Ese va a ser nuestro sujeto, así que lo marcamos con una S de sujeto. Y ahora tenemos que descubrir cuál es nuestro predicado, es decir, cuál es la acción que se realiza en la oración. ¿Qué hace Cristina? Canta, muy bien. Así que vamos a marcar a canta como nuestro predicado, con una P de predicado. Y como esta oración tiene tanto sujeto como predicado, vamos a poner que es una oración bimembre. Una vez que ya tenemos analizado esto, tenemos que ver qué tiene adentro el sujeto y qué tiene adentro el predicado. Nosotros dijimos que la palabra más importante del sujeto y del predicado se llama núcleo. En este caso es muy fácil saber cuál es el núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque solo tiene una palabra. Así que Cristina, el único elemento que está dentro del sujeto, va a ser su núcleo, su palabra más importante. ¿Cómo marcamos el núcleo? Lo vamos a subrayar y vamos a poner una N de núcleo. Ustedes van a poner solo la N, que va a significar núcleo. ¿Y cuál va a ser el elemento más importante? Es decir, el núcleo del predicado. Muy bien, es canta, que es la única palabra que está en el predicado. Así que también lo vamos a subrayar y vamos a poner una N de núcleo. Acuérdense que ustedes solo ponen la N. Muy bien, ¿para qué nos sirve este ejemplo? Nos sirve para ver qué clase de palabra va a ser el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. ¿Ustedes se acuerdan qué clase de palabra es Cristina? Es un nombre, muy bien. ¿Y cómo se le llaman en lengua a los nombres? Es un sujeto, muy bien, es un sustantivo propio. Lo que nos importa a nosotros es que es un sustantivo. ¿Por qué nos importa que sea un sustantivo? Porque el núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo. Acuérdense de esto porque así va a ser mucho más fácil de descubrir. En cambio, ¿qué clase de palabra es canta? Muy bien, viene de cantar, es una acción. ¿Y cómo se llamaban en lengua a las acciones? Se lo llamaban verbos. Entonces, el núcleo del predicado va a ser siempre un verbo. ¿Por qué esto es importante? Porque así va a ser mucho más fácil descubrir cuál es el núcleo del sujeto y cuál es el núcleo del predicado. Es más, es tan importante que el núcleo del predicado es un verbo que esto también lo vamos a tener que poner cuando marcamos el núcleo. Es decir, que nosotros no vamos a poner solo una N, que acuérdense que significaba núcleo. Vamos a tener que poner una N y una V corta, que va a significar verbal. Es decir, que quiere decir que esta palabra, este núcleo es un verbo. Entonces, ¿cómo se marca el núcleo del predicado? Se marca con una N de núcleo y una V corta de verbal. ¿Entienden esto? Bueno, vamos a ver si pueden descubrirlo cuando el sujeto y el predicado tienen más de un elemento.
Fíjense en esta oración. La selección ganó el partido. Empezamos marcando el sujeto y el predicado. ¿Quién ganó el partido? La selección. Muy bien, si responde a la pregunta ¿quién? Va a ser nuestro sujeto. Lo vamos a marcar con una S de sujeto. ¿Y qué hizo la selección? Ganó el partido. Muy bien, esta es nuestra acción. Así que va a ser nuestro predicado. Lo vamos a marcar con una P de predicado. Y como tiene sujeto y predicado, ¿cómo va a ser nuestra oración? Bimembre. Muy bien, así que ponemos una O de oración y una B de bimembre. Y ahora tenemos que descubrir cuál es el núcleo de nuestro sujeto y cuál es el núcleo de nuestro predicado. ¿Qué dijimos? Que el núcleo del sujeto es siempre un sustantivo. Entonces, fijémonos en este sujeto. La selección. ¿Cuál es el sustantivo? Muy bien, es selección, que además es la palabra más importante de este sujeto. ¿Por qué es la palabra más importante? Porque si ustedes se fijan, la, que es un adjetivo, solo está acompañando a selección. Lo importante acá es que es la selección. Es por eso que es el núcleo, lo más importante del sujeto. Así que le vamos a poner una N de núcleo. Y ahora nos tenemos que fijar cuál es el núcleo del predicado. Dijimos que el núcleo del predicado es siempre un verbo. ¿Cuál es el verbo en ganó el partido? Muy bien, es ganó, que viene de ganar. Entonces, le vamos a poner una N de núcleo y una V corta de verbal, porque este núcleo es un verbo. Entonces, el núcleo del sujeto es el sustantivo y además es la palabra más importante de este sujeto, y el predicado va a ser el verbo. Y además también es la palabra más importante de este predicado. ¿Por qué? Porque lo importante es que ganó. Muy bien. Veamos un último ejemplo a ver si les queda del todo claro. Lo que les voy a decir ahora es muy importante. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros entendimos que el núcleo del sujeto es siempre un sustantivo y que el núcleo del predicado es siempre un verbo, nos va a convenir empezar reconociendo el núcleo verbal, es decir, el núcleo del predicado, el verbo. ¿Por qué? Porque una vez que marcamos primero el verbo, va a ser mucho más fácil descubrir cuál es el sujeto. Si bien ahora les parece un poco fácil descubrir el sujeto haciendo la pregunta ¿quién?, a medida que las oraciones se complejizan, es mucho más fácil si uno tiene en claro primero el núcleo verbal. Así que vamos a empezar a ponerlo en práctica. ¿Cuál es el núcleo verbal de esta oración? ¿Cuál es el verbo? Mi vecina riega las plantas. Muy bien, es riega del verbo regar, así que lo voy a marcar y le voy a poner una N y una V corta de núcleo verbal. Y ahora, una vez que marqué el verbo de la oración, al verbo le pregunto por el sujeto. ¿Cómo le pregunto? Haciéndole al verbo la pregunta ¿quién? ¿Quién riega? Mi vecina. Muy bien. ¿Se dan cuenta que ahora es mucho más fácil descubrir cuál es el sujeto? Entonces, cuando yo sé el verbo, le pregunto al verbo por el sujeto con la pregunta ¿quién? Y la respuesta va a ser el sujeto. Es mi vecina. Y ahora todo lo que no es sujeto lo voy a marcar como predicado. Muy bien, le pongo una P de predicado. Lo único que me falta marcar ahora es el núcleo del sujeto. En mi vecina, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es la palabra más importante? Muy bien, es vecina, que además es el sustantivo. ¿Por qué es la palabra más importante? Porque mi solo acompaña a vecina. Lo importante acá es que la vecina riega las plantas. Le voy a poner una N de núcleo. Y ahora, como en esta oración tengo sujeto y tengo predicado, lo voy a poner entre corchetes y voy a poner una O de oración y una V larga de bimembre. Bueno, muy bien. Repasemos lo que vimos en este video para dejarlo del todo claro. Nosotros dijimos que las oraciones bimembres tenían sujeto y predicado. Y en este video vimos que el núcleo del sujeto, es decir, la palabra más importante adentro del sujeto, va a ser siempre un sustantivo. Y la palabra más importante del predicado va a ser siempre un verbo. Tanto al núcleo del sujeto como del predicado los tengo que marcar con una N de núcleos. Pero al núcleo del predicado, como es un verbo, además le tengo que poner una V corta de núcleo verbal. Dijimos también que es mucho más fácil si ustedes empiezan marcando
el núcleo verbal, el verbo de la oración, porque después le puedo preguntar al verbo por el sujeto. Bueno, espero que hayan entendido este tema de núcleo del sujeto y núcleo del predicado. Y vean los otros videos si quieren saber más sobre el análisis sintáctico.